Ejercicio de participación ciudadana, Telemar Noticias ofrece un espacio todos los sábados para escuchar las voces de todos y todas las campechanas sobre diversos temas. En esta ocasión hablaremos de la voz de la mujer a través de movilizaciones. En los últimos años, las mujeres han alzado la voz a través de marchas, campañas en redes sociales y diversas movilizaciones para exigir un alto a la violencia, a los feminicidios, salubridad en la búsqueda de mujeres desaparecidas y justicia para las mujeres de las víctimas de feminicidios y homicidios. Sin embargo, esta lucha ha tomado diferentes tintes polémicos e incluso se ha llegado a politizar, además de contracampañas negativas por daños a espacios públicos y monumentos. Hoy nos acompañan a distancia nuestras invitadas el día de hoy, a las cuales agradecemos el tiempo para estar en este panel de intercambio de opiniones. A Argentina Casanova, la fundadora de la Red de Mujeres con Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche. Buenas tardes. Buenas tardes. A la diputada por el PRI, Leonor Piña Sabido. Excelente tarde. Hola, buenas tardes, Cristel, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, compañeras. Y por supuesto no puede faltar un toque muy especial y una perspectiva periodística. Para ello tenemos a Grecia Pedrosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias de nuevo por este espacio y arranquemos este intercambio de opiniones que, si bien va a ser muy importante en este tema de la voz de las mujeres a través de las movilizaciones, ¿consideran que hay algún cambio significativo durante la última década en materia de justicia para las mujeres? Argentina, ¿qué opinas de esto? Perdón, no te alcancé a escuchar, se veía un poco mal. ¿Consideran que hay algún cambio significativo durante la última década en justicia para las mujeres? Bueno, yo creo que hay un avance en los derechos reconocidos, pero eso no significa que haya una justiciabilidad de estos derechos, es decir, que se estén ejerciendo a plenitud esos derechos. La gran deuda que tiene el Estado mexicano con todas las mexicanas, y en general hay una deuda a nivel mundial con las mujeres, es justamente que desde 1981 se reconoce los derechos a través de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero no hay un ejercicio de facto de estos derechos. Es por esa razón que incluso tenemos el concepto de lo que es la igualdad sustantiva y la igualdad de facto, porque hay un trecho todavía que nos falta por alcanzar para que esos derechos que son reconocidos en documentos internacionales, convenciones y en la propia Constitución, en el artículo 1 constitucional, pues justamente sean ejercidos a plenitud por las mexicanas y que eso se traduzca en los dos derechos más importantes, que son los que se está en deuda con las mexicanas: el derecho a una vida libre de violencia y el derecho justamente a la justicia y a la verdad y a la reparación. Y que precisamente que la diputada Leonor Piña, que está en el Congreso del Estado, para que nos abunde o está a favor o en contra de esta posición y si hay verdaderamente alguna laguna constitucional en este tema. Diputada. No, sin duda alguna coincido plenamente con lo que comenta la licenciada Argentina. Creo que hemos avanzado mucho en materia legislativa, sí, pero todavía hay una deuda pendiente con las mujeres en el ejercicio de estos derechos, ¿no? Al momento de la aplicación de la impartición de justicia es cuando ahí vemos que nos atoramos o que existe una brecha todavía para que como mujeres podamos acceder a estos servicios de impartición de justicia. La legislación en materia jurídica la estamos trabajando, se está avanzando en la materia, sin embargo todavía nos falta mucho por mirar a los órganos de impartición de justicia para que desde ahí también pueda ser aplicada, impartida la justicia en beneficio de las mujeres. ¿Qué es mejor que nosotros como periodistas, Grecia, que estamos puntualmente dando seguimiento a estos casos de violencia? ¿Qué opinión tienes al respecto de la justicia a las mujeres? Pues mira, fíjate que todo este fenómeno que ha estado pasando ha sido importante. ¿Por qué? Porque nos ha dar a conocer que efectivamente, a pesar de que las instituciones han inyectado recursos para los diferentes organismos que se dedican a auxiliar a las mujeres en caso de violencia y todo esto que conlleva, vemos que el sistema todavía sigue siendo débil, que falta mucho por hacer
coincido con las panelistas también, que es cierto que los avances han sido muy lentos y tal cual lo vemos porque hemos visto cómo estos movimientos que se han hecho en las marchas donde piden justicia, nos queda claro que no ha habido una buena eficiencia por parte de las autoridades que son las encargadas de darle justicia a las mujeres, darle la protección a las mujeres. Falta mucho por hacer, eso es cierto, queda mucho por leer, claro que sí, pero creo que es importante que avancemos un poco más porque la situación en el país, en el caso de la violencia y los feminicidios, han quedado muchas lagunas por estos temas, en estas leyes en las que se emiten para poder apoyar a las mujeres. Creo que sí, efectivamente la justicia es un poco débil y falta por hacer un montón de cosas. Considero que en el transcurso de los años las generaciones van evolucionando y prueba de ello es el hartazgo que hoy se vive en la sociedad ante estas movilizaciones de mujeres. Sin embargo, hace apenas unas semanas el mismo presidente de la República fue blanco de críticas y también de la polémica al minimizar la lucha de las mujeres y cercar con vallas el propio Palacio Nacional. ¿Esa es la postura que esperan de un mandatario, Argentina? Yo creo que pues hay mucho que se puede decir sobre este tema, ¿no? Hay un antecedente de la respuesta del Estado frente a la movilización ciudadana. Históricamente ha sido siempre el Estado incapaz de saber responder a las demandas ciudadanas y de estar a la altura, ¿no? México ha tenido que recorrer por un largo camino de aprendizaje de cómo dar respuesta en las calles a la movilización ciudadana y sin importar del origen del gobierno, pues la respuesta ha sido siempre la misma, ¿no? Ha sido una incapacidad para mirar que si la sociedad se moviliza es porque el Estado y el gobierno le sigue quedando a deber a la sociedad. Y en el caso de los derechos de las mujeres es exactamente lo mismo. Las movilizaciones de las mujeres han existido desde siempre. Hoy día son más visibles porque hay una movilización y hay una mayor participación de las mujeres, pero las hemos marchado y nos hemos manifestado, nos hemos organizado para exigir nuestros derechos desde siempre. O sea, yo tengo conciencia de que en Campeche, por ejemplo, nosotros encabezamos la marcha que demandó al Estado, al Poder Legislativo, la tipificación del feminicidio. En ese contexto se miraba como una acción innecesaria, se cuestionaba que tuviéramos que hacer una marcha y una movilización encabezada por familias de víctimas. Y esto es porque desafortunadamente las autoridades, el gobierno, los mandatarios nunca han estado a la altura de las demandas de las mujeres, y creo que por esa razón vivimos la realidad que estamos viviendo, porque no se ha sabido escuchar, sin importar de qué filiación sea el gobierno y el nombre del gobernante, la falta de experiencia y la falta de capacidad de escucha e interlocución ha sido evidente una y otra vez. Por esa razón creo que desde el movimiento feminista se apuesta a una participación organizada, y yo lo reitero y lo digo, el feminismo es una práctica política, nos organizamos y participamos y tomamos el espacio público como una práctica política que tiene que ser escuchada y respetada. Creo que falta mucho, no es lo que se espera de un presidente, no es lo que se espera de los gobiernos, no es lo que se espera. Vivimos una realidad crítica en los 31 estados y en la Ciudad de México por la incapacidad de los gobernantes a dar respuesta a la demanda de justicia de las mujeres en México. Además, recordemos que en 2018 es cuando se recapitula estas marchas feministas, toma fuerza en 2019 y en 2020 pues se genera toda esta movilización de destrozos, de marchas, de exigencia por parte de las mujeres, y derivado a ellos precisamente este tema en donde el presidente pues manda acercar el Palacio Nacional. Diputada, ¿usted considera que eso es lo que se espera de un mandatario? No, definitivamente no. Yo creo que todas las mujeres esperamos que, al ser las principales promotoras del voto para que los hombres y las mujeres tengan acceso a los cargos de poder, pues esperamos que cumplan con lo primero que señala el primero constitucional, que es la promoción y la protección de todos los derechos de todas y cada una de nosotras.
necesitamos dirigentes empáticos y que realmente se involucren con las causas de las mujeres y que no simplemente nos utilicen como eslogan de campaña, porque en muchas ocasiones ellos llegan a ofrecernos y a prometernos que van a velar por nuestros derechos, cuando esto en la realidad no suele ser así. Como bien lo mencionaba la compañera argentina, falta mucho todavía de parte de todos los gobiernos de cualquier partido por visualizar con sensibilidad los temas de todas y cada una de las mujeres, que entiendan que esta lucha que se ha venido abriendo brecha generación tras generación, pues no es una lucha a lo tonto, es una lucha con un objetivo que es la visualización plena de nuestros derechos. Grecia, ¿qué abonas a este tema tan importante? Esta opinión, ¿no? Precisamente esta situación que se dio con el presidente, ¿no? Pero fíjate que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que a pesar de que él colocara las vallas en el palacio, el mismo movimiento hizo la manera de manifestarse pintando, o sea, hizo una manifestación que la verdad a mí en lo personal me gustó, porque pues puso nombres de mujeres que pues ya no se encuentran con vida, flores, hizo un holograma para poder señalar, para manifestarse. O sea, creo que la reacción del presidente de poner así, no solamente lo hemos visto con estas vallas, lo hemos visto con comentarios que la verdad para mí considero han sido fuera de lugar. Recuerdo que fue un grupo de mujeres a darle un documento donde exigía más justicia, y él terminó apodándoles las fifis, ¿no? Que para mí fue un comentario muy negativo por su parte, porque si bien es cierto, él es el presidente, él es el encargado de cuidar. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de nuestras autoridades? Si no podemos confiar en las propias autoridades, en que ellos mismos nos brinden la protección y que solamente lo maquillen la atención hacia las personas, hacia las peticiones que se están dando. Yo creo que eso es muy importante, y la verdad me parece un poco penoso por parte de él que haga este tipo de cosas, porque ¿a quién más puedes acudir si tu misma autoridad te toma sin importancia las cosas que tú estás haciendo? ¿A quién acudes? O sea, es como que una burla en cierto modo, y que yo creo que debería de cambiar esa perspectiva y de ser empático como lo que se ha dicho hasta ahora. Y yo creo que eso es lo que se necesita, empatía, porque esto es un problema real que se ha vivido desde hace tiempo, pero que hemos visto que ha incrementado y que se necesita ponerle atención. Justamente hablando de comentarios de fuera del lugar, le ha llovido las críticas también a Laida Sansores, quien minimizó también las denuncias contra Félix Salgado Macedonio, acusado pues de presunto abuso sexual, afirmando que no siempre es cierto lo que dicen las mujeres. ¿Qué opinión merece al respecto, Argentina? Yo creo que ese es un tema muy importante, porque nos da oportunidad de recordarle a todos los candidatos y candidatas, sin importar su filiación partidista, que tienen una obligación de cumplir con la Constitución, con el artículo 1 constitucional, con todos los principios y los deberes del respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas en México. Y yo lo planteo así en términos de: hay una obligación por parte de todos los que pretendan ocupar, todos los y las que pretendan ocupar un espacio y un cargo de elección popular, de cumplir con esta normatividad. Y eso significa que tenemos que hacer un ejercicio de revisión acerca de qué significa, desde dónde debemos de posicionarnos y desde dónde podemos hablar cuando se presenten situaciones similares. En este caso en particular, creo que ha habido mucha polémica, que es una polémica muy inmersa en cuestiones político-partidistas en un contexto electoral. Pero creo que más allá de este momento, lo que se debe quedar, lo que debe permanecer más allá del tiempo electoral, es eso, de que hay una responsabilidad de respeto a los derechos humanos, y que es deber de todos los servidores y servidoras públicas proteger a las víctimas. Existe una ley que, por cierto, en Campeche no se ha actualizado, que es la Ley General de Víctimas. En Campeche le debemos a las víctimas, tenemos un adeudo muy grave con las víctimas. No existe Comisión Estatal de Atención a Víctimas, no existe una ley actualizada de víctimas, y tampoco existe
existe un fondo de reparación de las víctimas, y la ley establece muy puntualmente principios como son el principio de buena fe, el principio de creerle a la víctima y también el de la no criminalización. Esto quiere decir el que no se puede involucrar o responsabilizar a las víctimas de los delitos que fueron precisamente objeto. Y es un deber para todos los servidores públicos, para la sociedad en general, para quienes están buscando un cargo de elección popular. Yo creo que este es el momento preciso para que quien vaya a ser el próximo gobernador o gobernadora del estado se involucre y se comprometa, escuche y haya un diálogo para conocer y aprender de qué se trata y cuáles son las deudas que tiene el estado, porque partimos de que hay una deuda y necesitan saber qué es lo que tienen que hacer para dar respuesta a esta deuda histórica con las víctimas en el estado de Campeche, particularmente con las mujeres que son víctimas de violencia, y lo he señalado en espacios en los que he tenido oportunidad en donde he estado. Tenemos deudas con las mujeres víctimas de violencia feminicida, con las mujeres sobrevivientes de violencia feminicida y con los hijos e hijas de las mujeres que fueron asesinadas bajo esta figura del feminicidio. Yo creo que más allá de mirar o sacar alguna posición respecto a quién beneficia o a quién perjudica un dicho, yo prefiero mirar y hablar acerca de la responsabilidad que tienen los servidores públicos para comprometerse y para asumir una agenda de trabajo por los derechos humanos en el estado de Campeche, porque hay una deuda histórica muy importante en este sentido en Campeche. Diputado, ¿qué opinión le merece respecto de estas situaciones de posturas de una mujer contra prácticamente otra mujer? Bueno, a modo personal, yo le he manifestado anteriormente esta falta de sororidad y esta falta de empatía hacia las causas de las mujeres. Pues definitivamente no se puede dar por parte de ni un actor político, sea de la afiliación que sea, porque siempre hay que tener, como lo mencioné antes, empatía con las causas de las mujeres, porque no podemos revictimizar a quien ha sido víctima de un acto que violenta sus derechos. Sobre todo que resulta difícil y durante muchos años hemos tenido esta brecha de preparación psicológica y emocional para poder denunciar el acto o el hecho del cual fuimos violentadas. Entonces tenemos que tener siempre esa empatía, esa sororidad para poder saber que no va a ser fácil ir a denunciar, que a lo mejor en el momento en que una como mujer decida ir a hacer esta denuncia, no te pueden revictimizar y nadie te tiene por qué cuestionar, porque pensar que porque es un momento político diferente, pues simplemente afecta la lucha de todas y cada una de nosotras las mujeres que hemos tenido durante tantos años. Creo que tenemos que ser todos empáticos, todas sororas y también velar y cuidar y proteger en todo instante los derechos de cada una de las ciudadanas y ciudadanos que conforman el Estado, para que podamos ir avanzando en la materia de la protección de los derechos, porque esto es una clara muestra de que no existe la empatía, de que no existe la sororidad y no puede revictimizarse una y otra vez a quien decida levantar la voz por haber sido violentado. Grecia, ¿cómo ves este tema tú como periodista y también como mujer? Pues mira, yo creo que este es un claro ejemplo de las cosas que no deben de hacer que no se debe hacer cuando eres un funcionario, ¿no? Hay que tener tacto en este tipo de situaciones, primero, y aparte de la empatía, saber cómo manejar los temas, porque si bien está ante una contienda electoral, en donde obviamente tiene que generar simpatía por los quienes van a votar para poder ella llegar a un cargo público, tiene que tener un poco de cuidado en la forma en cómo se tocan ciertos temas. ¿Por qué? Porque evidentemente ella puede, o cualquier funcionario puede emitir una crítica o una opinión como persona, ¿no? Pero efectivamente ella está queriendo ejercer un cargo público. A mí me llamó mucho la atención porque esto no es la primera vez que se culpa a alguien por una situación como esta, pero hay que saber cómo manejar el tema. Si bien es cierto que pues quiso apoyar a su compañero de la bancada, también hay que, una manera de expresar, de decir, ok, hay que investigar, hay que hacer esto, o sea, no ejercer una opinión tan apresurada porque pues puedes caer en esta desempatía, por decirlo así, ¿no? O sea, ya no caes en la gracia del público y sobre todo al sector que está siendo afectado y que no ha podido de alguna manera obtener justicia por lo que ha pasado.
Es cierto, como mujer puedo decir que es necesario que también entre nosotras seamos solidarias, que no hay que juzgarnos entre nosotras de por qué no has hecho esto antes y por qué no has hecho esto, por qué hasta ahora, ¿no? Todo tiene su tiempo. Yo creo que quien ha vivido violencia, que ha vivido acoso, que ha vivido alguna situación de esa, sabe que no es fácil hablar, que no es fácil decir y acudir incluso a imponer una denuncia contra una persona. Ocurren muchas cosas. Entonces yo creo que hace falta un poco de empatía, un poquito de tacto al momento de hablar de este tipo de temas, porque realmente es delicado. Por supuesto, yo creo que hay una delgada línea en lo que debe de ser y no debe de ser definitivamente. Rápidamente, pues brídenos su opinión en un tema polémico también entre las marchas feministas que ya lo habíamos tocado en unos momentos. Es vandalismo que se ha generado y así lo han calificado los monumentos históricos. ¿Es justificable estos comportamientos, Argentina? Por supuesto, y más es necesario, hasta que se haga justicia para las miles de mujeres asesinadas en este país impunemente, porque es increíble que nos preocupen más las piedras y los edificios que las mujeres que han sido asesinadas y que no tienen justicia. Es increíble que nos conmovamos frente a la piedra pintada, pero no podamos conmovernos frente a una fotografía de niñas cargando el ataúd de su compañera de 16 años asesinada por la violencia feminicida de este país. Yo creo que tendríamos que sentir vergüenza de que se esté hablando de la importancia de un edificio o un vidrio y no del enorme daño que le estamos causando a las niñas al vivir en un país que no les garantiza la integridad. Es triste que no le podamos dar la certeza de que puedan salir a la calle y regresar a su hogar tranquilamente, y que en este país se siga asesinando a las niñas por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser niñas, y que no haya ninguna preocupación, que nadie se preocupe por eso, que nadie se conmueva por eso, pero sí se organicen y se expresan y se solidarizan de que les duele que se pinte un edificio. Realmente no entiendo cómo puede haber ese nivel de incomprensión del dolor de las madres que han perdido a sus hijas por víctimas de la violencia feminicida, frente a la impunidad que persiste de que se sigue sin sancionar y sin castigar severamente a los servidores públicos responsables de esa impunidad, y que haya tanta complicidad entre agentes del Estado que toleran y promueven la impunidad social y la impunidad del Estado mismo, y que alienta la violencia feminicida. Eso es lo que nos tiene que indignar. Claro. Diputada, ¿solamente a favor o en contra? Sí, definitivamente yo creo que es muy lamentable, como se menciona, que se piense primero en un monumento que se puede reparar, que pensar en la vida de una persona. O sea, la integridad de una mujer tiene que estar ante cualquier otra cosa, y la integridad de un ciudadano o ciudadana, ¿no? No podemos anteponer piedras que se reparan, que se limpian, o edificios que se pueden pintar ante la vida de cualquier persona. Esto es muy lamentable. Si realmente el Estado nos escuchara y escuchara los clamores ciudadanos, pues bueno, no habría necesidad de hacer esto, y en muchas ocasiones se ha mencionado que son grupos de choque dentro de las mismas marchas quienes hacen estas acciones y no las mujeres. Entonces no podemos anteponer la vida de cualquier persona ante un edificio o ante una mancha que se puede reparar. Ok, gracias. Se nos ha acabado el tiempo, solamente bríndanos a favor o en contra. ¿Estás a favor o en contra? Pues yo estoy a favor, siempre que el modo de buscar una justicia siempre tiene que ser como sea, y a veces lo tienes que hacer por la fuerza. Perfecto. Y creo que en años anteriores lo hemos visto, no es algo nuevo. Ok, pues muchísimas gracias.